Saludos. Ojalá Agropecuario con Carlos Segura Foster. Don Carlos, queda un punto de partida que es el que fue derrotado el presidente de la República, que se vio obligado a retirar su proyecto de modernización tributaria, digamos, fiscal. Pero eso de entrada nos deja en el mismo punto que con anterioridad habíamos conversado sobre los temas agropecuarios y todo esto. ¿Cuáles son las perspectivas a partir de del retiro de ese proyecto por parte del Poder Ejecutivo? Si mal estuvo someterlo abruptamente, peor estuvo dejarlo sin efecto abruptamente. Pero he disfrutado mucho sus comentarios esta semana, porque fue el pueblo en definitiva quien lo venció. No fue una decisión motus propio del presidente y su gobierno. No, fue una decisión derivada del disgusto generado en todos los sectores, porque el disgusto fue generalizado. No hubo una sola voz que no saliera en contra de eso. Porque hasta los que en algún momento dijeron, sí, ya estamos de acuerdo, fueron los que tuvieron la oportunidad de ir a hablar con él y le dijo, sí, te vamos a poner igual que a los católicos. Entonces refiriendo a los evangélicos. Entonces, la situación es la siguiente. Nuestro país, y esto lo hago de la siguiente manera porque debo aprender que los acontecimientos se analizan en el desarrollo. Este país estableció la Estrategia Nacional de Desarrollo por iniciativa de los gobiernos del PLD. Así es. Que junto con la Constitución establecía 3 grandes pactos. El pacto educativo que se firmó y que nos llevó a nosotros en términos reales, a erradicar el analfabetismo. Pero además al excelente programa de dotar al país de las aulas necesarias para evitar que una misma aula sirviera para clase en la mañana, clase en la tarde y clase en la noche. Estableciendo la tanda extendida con el agravante de que todo estudiante mejoraba sus condiciones materiales de existencia porque se le daba desayuno, merienda, almuerzo, lo que significaba en términos reales 5,000 pesos por estudiante para una familia pobre. Entonces, esos son hechos que esta sociedad no puede olvidar. Pero por el otro lado está la parte social. Aquí o se construyeron o se repararon 56 hospitales nuevos, poniéndolo contrario a lo que eran antes, que era lugar de hacinamiento, a como dicen la Organización Mundial de la Salud. Usted no puede tener habitación para internamiento con más de 2 personas y con servicios particulares de eso. Usted no puede tener un cuarto de baño para 50 internos en una habitación, ni camas de 50 gente. Entonces, aquí se llevaron los hospitales prácticamente a condiciones mejores que las clínicas privadas. Esa situación es como consecuencia de un pacto que se logró. El otro pacto fue el eléctrico. El eléctrico se consensuó, pero la principal fuerza política de oposición en ese momento se opuso. Se negó a firmarlo. No que se opuso al pacto, no. Se negó a firmarlo. Y lo dejó ahí. Pero el gobierno del PLD, encabezado por Danilo, sabiamente aplicó ese pacto y logró reducir la pérdida del servicio de energía en un 50% en términos porcentuales. Pero además dotó este país de la cantidad de producción de energía suficiente para satisfacer el 100% de la demanda
y una reserva. Ejemplo, Punta Catalina, para poder poner un solo ejemplo. O, ironía, los que dejaron de firmar el pacto, tan pronto llegan al gobierno, llaman a firmar el pacto, sin agregarle una Z, ni una coma, ni un punto. Y ahí está. Pero, ¿qué resulta? Es que los países no avanzan por hacer pacto, sino porque las autoridades ejecuten sanas políticas. Porque se firmó el pacto, ¿y qué ha sucedido? En vez de disminuir la pérdida de un 50%, la han duplicado. Yo tengo un ejemplo, yo vivo en Santo Domingo Este. En este gobierno lleva 5 administradores diferentes en 4 años. Y es un desastre. Por tanto, los pactos que se establecían, yo recuerdo que decían que no podemos abocarnos al pacto fiscal sin antes firmar el pacto eléctrico, porque es consustancial el uno del otro. Bueno, pero ahora se quiso imponer, porque es lo que yo quiero, un parche. Y así no. Entonces la población, como dije ayer en un programa, se engrengueñó. Se puso a una. Se puso en pie de lucha. Los hombres se pusieron los pantalones y las mujeres se apretaron las faldas. Y comenzaron a decir frases cohetes. Como, yo no puedo convertirme en propietario de mi vivienda a ser inquilino porque me pongan un hippie. Eso es. A la comida no se le pone impuesto. Otra frase cohete. Porque había una propuesta que hasta el molondrón tenía que pagar el ITEVI. Pero no ITEVI. Tú podrías decir, bueno, le agregaron 5, 10, 12, 18% en función de lo que sea. No, todos los alimentos 18%, menos 7%. Así no, hermano. Así usted va a acabar con nosotros. Entonces, eso creó un revuelo en el gobierno, como es costumbre, porque no es la primera vez que recula. Reculó, pero ante el temor a la población. Y eso se demuestra en lo siguiente. El discurso del presidente estaba anunciado para el domingo. Se adelantó para el sábado. ¿Por qué se adelantó para el sábado? Porque el engrenguengue de la población iba a tal velocidad que le aumentó el miedo. Y entonces cometieron un error que ningún partido de gobierno debe cometer nunca. Es decir, nunca se debe promover desde el gobierno el malestar social. Y el partido de gobierno el viernes emitió un documento. Todos los PRMistas tienen que salir a la calle a defenderla. Entonces el pueblo dijo, es enfrentarnos que quieren, vamos arriba. Y la gente estaba preparada, no solamente para el engreñamiento, para si había que pelear. Entonces adelantaron al discurso. Después de una discusión grande entre ellos, que lo menos que ha trascendido es que el principal asesor del gobierno ya no está como principal asesor. Yo no sé si fue que lo quitaron o que renunció, pero ya Bengoechea no está. Entonces, todo eso ha sucedido por una torpeza, porque una acción necesaria no se impone, se discute, se pacta. Y los mejores ejemplos de hacer pacto lo dio el PLD con esos 3 pactos. Pero además, porque cada uno de esos pactos tuvo una ejecución y previamente hubo conversaciones. Aquí el PLD en sus últimos 16 años hizo 7 reformas, pero hablando con la sociedad. Yo oí a un comentarista que responde a la línea PRM, que dice que la última reforma que hizo Danilo era para lograr la recaudación de 68,000 millones de pesos. Y ese comentarista, con la insensatez que caracteriza a los PRMistas, dice que más de esos 68,000 millones que consiguieron con esa reforma, se lo cogieron
porque los sometidos a la justicia suman 71.000 millones. Entonces resulta que según ese razonamiento de ese enjundioso analista, aquí Punta Catalina se hizo sin recursos, aquí el teleférico se hizo sin recursos, aquí se amplió el metro sin recursos, porque aquí todo se fue en la furnia. Entonces resulta que él tiene que tener en cuenta que la directora de ética acaba de decir que ella ha sometido a la Procuraduría General de la República 46 expedientes con claro aviso de violaciones penales y que si se sigue averiguando podrían ser más de 60. Pero ¿cuál es la diferencia que hay? Que esta gente han cogido más préstamos que todos los gobiernos juntos anteriores y han manejado con el presupuesto la mayor cantidad de recursos y no han hecho una letrina por su iniciativa. Hay algunas obras que la continuaron y qué bueno que la continuaron. Pero, por ejemplo, ahí está un pedazo de metro que es la continuación del 9 a los Alcarrizos, paralizado, que no se sabe. Yo creo que conviene que la sociedad reclame qué es lo que está pasando con eso, porque ahora están destruyendo una de las bases. Hay unos técnicos que dicen, bueno, si quitan una hay que quitar las otras, porque alguna falla hubo. Pero no quiero entrar en eso porque eso no es mi tema. Entonces, la situación es que este país en estos momentos está en las peores manos. Y como hacen las cosas abruptamente, pues con esa misma velocidad tienen que recular. Por este es el gobierno de recule. No es la primera vez, van varias situaciones que tienen que echar para atrás. Y lo que nosotros tenemos que rogarle es que nuestro país salga a flote, porque definitivamente, aunque ellos no lo dijeran, la verdadera razón para ellos agenciarse más fondos es lograr los recursos que permitan al país tener igual o mejor capacidad de pago, que es lo que influye en los organismos internacionales para vender bonos. A mejor sea tu condición, mejores condiciones tú consigues. Por eso los mejores bonos de este país lo vendieron ellos en medio de la pandemia. 3.800 millones de dólares el 22 de septiembre del 2020, a un mes de llegar al gobierno, porque las estadísticas que presentaron fue de un país hecho y derecho y por buen camino. Así es. Entonces vendieron 3.800 millones. Pero ya, bueno, ya tuviste. La misma noche de la cuestión, reaccionaron los mercados. Bajarle el valor de los bonos, ¿qué es lo que significa en términos reales? Aumenta la tasa de interés. Sí. Entonces, lo que se buscaba ya se está perjudicando. Y al país, ni al gobierno, ni a los ciudadanos, ni a este sector, ni al otro sector le conviene que este país se deteriore. Porque aquí lo que nosotros necesitamos es un gobierno que nos permita mejorar nuestras condiciones materiales de existencia. Y esta gente que se fanan tanto, que surgieron de la mentira, siguen mintiendo, resulta que a ese mismo comentarista yo quiero decirle aquí en este espacio que me da esa oportunidad semanalmente, que los que están sometidos a la justicia hoy de los gobiernos del PLD fueron condenados en la opinión pública por el discurso de que eran expedientes blindados, que no cabían en las cajas que llevaron las pruebas que lo condenaban, pero han tenido que pactar con la mitad de los delincuentes y de los que mayores, cuestión para que sean ellos los que acusen, porque los fiscales no tienen cómo demostrar la jodida corrupción que ellos dijeron que existía. Entonces, ante esa situación estamos en un país que, como esta gente llegaron sin saber para dónde iban, están perdidos. Esa es la realidad. Esta gente le pasó como a Cristóbal Colón, que salió del puerto de España de Noguel, supuestamente para la India. Llegó aquí, creyó que había llegado a la India. Ellos argumentaban para la presentación del proyecto de modernización fiscal la necesidad de reducción del llamado déficit fiscal y del
cuasi fiscal por otro lado. Al retirar este proyecto, lo que se entiende es que no se va a reducir ese déficit, ese hoyo fiscal que aparentemente tenemos en 2.5, 3, en 3. Esto quiere decir que si no hay esos ingresos con los que ellos contaban, incluso ya presupuestado eso, y no se reduce el déficit, eso quiere decir que en materia macroeconómica algo no concuerda. Es que ellos nunca se propusieron reducir el déficit fiscal. Pero sí buscar esos ingresos y que con esos ingresos... Pero esos ingresos lo que buscaban era mantener la situación. Mantenerla. Sí. Recuerda que ellos decían que los gobiernos del PLD también mantenían el mismo nivel de déficit fiscal, entre 2,5 y 3. Cosa que estadísticamente es cierta, pero el problema es que los orígenes son diferentes, porque los déficits que se generaron en los gobiernos del PLD fue como consecuencia de hacer la inversión adecuada para mejorar los niveles de riqueza del país y por tanto asegurar que en el futuro íbamos a tener por eso el crecimiento. Ingresos. Por eso el crecimiento. Pero ellos no, porque es que ellos al no construir, por ejemplo, este gobierno es el gobierno de la más baja inversión en términos relativos de los últimos 70 años. Y después de la dictadura, esta es la más baja inversión, que hay 2.2%. Cuando lo recomendable es 4%. Y el de mayor inflación. Sí, que eso es otro de los factores, porque una cosa son las cifras reales y otra cosa son las nominales. A todas las cifras nominales te tienen que rebajar la inflación o sumar la inflación, dependiendo cuál sea el escenario. Lo cierto es que no es lo mismo un país que hizo inversiones, como fueron los del PLD, a un país que no hace inversiones, que lo único que practican es el derroche y el dispendio. Óyeme, es que un país es igualito que una familia. Si su sueldo es 100 pesos, usted no puede gastar 125 porque tiene que buscar 25 prestados. Entonces, aquí lo que está pasando es eso. Mientras los ingresos son 14, los gastos son 19. Entonces, todo lo bonito, dice, ustedes están perdiendo su capacidad de pago. Entonces, ellos lo que estaban buscando en términos reales es mantener la calificación para poder seguir cogiendo prestados, porque si usted tiene capacidad de pago, a usted le prestan. Pero si usted pierde su capacidad de pago, a usted no le van a prestar o le van a prestar más caro. Esa es la realidad. Pero no creo que ese fuera el objetivo de ellos. Aquí hay muchas vías para usted mejorar la situación de ingreso y gasto. Aquí hay mucho dispendio. Aquí hay mucho derroche. Aquí hay mucha evasión fácilmente identificable. Otras con dificultades para identificar. Pero aquí hay fuentes para conseguir mayores ingresos, pero usted no hace nada con obtener mayores ingresos si usted no mejora la calidad del gasto. La calidad del gasto obliga a que usted lo que consiga no tiene que derrocharlo, no tiene que comérselo y bebérselo, sino una parte para comida y bebida, pero otra parte para que me asegure los ingresos para yo comer el año que viene o la década que viene. Esa es la realidad. Entonces ahora mismo hay una situación, porque ni al gobierno ni a nosotros nos conviene que se deteriore el país. Ahora hay que buscarle una respuesta. Pero la respuesta está en lo que dispusieron los gobiernos del PLD, que además de esos 3 pactos, creó un organismo en donde están presentes todas las fuerzas políticas y económicas, conocido como el CES, mediante decreto de Danilo Medina en el año 2017. La situación es que este país está obligado a sentarnos en una mesa y buscarle cuál es la solución más conveniente para los de arriba, los de en medio y los de abajo, para que podamos seguir
en el nivel de vida que hemos logrado y mejorarlo, si es posible, con sabias políticas. Aquí ahora mismo, óyeme, yo he presentado en estos días las estadísticas aquí, lo que hubo para lograr una inmerecida reelección. No solamente en términos porcentuales, sino a través del dominio de todos los estamentos de poder gubernamental, municipal, legislativo, ejecutivo. Una cantidad de dinero que la historia determinará. Entonces, eso es lo que ha creado esta verdadera situación que es explosiva. Porque para lograr una reelección inmerecida, se desbordaron, porque sabían que no era posible con la cuestión. Entonces, aquí hubo familias que recibieron miles, 100, 200,000, 300,000 pesos, para que familias completas se quedaran en su casa y no votaran. O a otros que tenían inclinación para votar por el PLD, que le dieron para que votara por otra fuerza. Aquí se compraron alcaldes, legisladores, dirigentes políticos, con los cuartos estatales. Ahí están las cifras. Yo he presentado las cifras del caso que yo conozco porque tengo las pruebas documentales del Banco Agrícola. El desborde de los préstamos en el periodo de las elecciones, tanto en las municipales como en las congresuales y presidenciales. Pero ya eso volvió a su nivel, la cuestión. Entonces, ahora mismo es peor, porque todas esas dádivas disfrazadas de préstamos no generan cobros. Entonces ahora estamos en la etapa de que no cobro porque no presto y no presto porque no cobro. Correcto. Esa es la realidad que estamos viviendo. Y no fue el Banco Agrícola el único. Yo hablo del Banco Agrícola porque tengo, como decía Juan Bosch, cuando digo que la burra vaya, porque yo tengo los pelos en la mano. Ahora, Carlos, en la perspectiva hacia el sector agropecuario, en este año 25, ya hemos hablado antes de esto, pues hay ciertos retos. Y como de costumbre también hay incertidumbre, porque la actividad agrícola, más que la pecuaria, digamos, está sujeto a muchas eventualidades y fenómenos impredecibles. Pero hay otros periodos ya marcados donde se incide directamente por el cumplimiento de ciertos acuerdos, de negociaciones ya avaladas por el país. ¿Y qué esperamos nosotros? Y esto a propósito de que nos quedan apenas 2 meses de este año. Así. Y arrancamos ya el 2025. ¿Cuál es la perspectiva que tú tienes? tú sabes que el 2025 lo que marca es el final de la protección de algunos renglones. Correcto. Porque ya con protección solamente queda el arroz y la leche y sus derivados. Yo especifico mucho la leche y sus derivados porque es bueno que la población sepa. Cuando se habla de una libra de queso, estamos hablando de 4 litros de leche. Es decir, que no es solamente la leche líquida que se importa, sino que si usted importa una libra de queso, usted está importando 4 litros de leche. Para ponerle un solo ejemplo. Pero ya de los 8 productos protegidos, solamente quedan esos 2. ¿Cuál ha sido la experiencia de los otros? Que han duplicado su precio. ¿Qué es lo que se avisora con el arroz? Que vamos a comer arroz más caro, porque nuestro país está produciendo menos y lógicamente, para ponerte un ejemplo nada más, porque he tenido que revisar mucho estadísticas en estos días. En el año 2014, la mano de obra en la actividad agropecuaria representaba el 10.8%. ¿Sabe cuánto fue el año pasado? 7.1%. 3% en la cantidad de mano de obra de un país es pesado. Entonces, si además de usted producir menos, usted pierde empleo, usted está perdiendo capacidad de consumo. Es decir, nosotros lo que vemos, el arroz
como he dicho otra vez, por eso lo repito con facilidad. Nosotros llegamos en el 2019 a producir 14.1 millones de quintales de arroz, que era 1 millón por encima del consumo de ese momento. El año pasado, nosotros descendimos a producir apenas 13 millones y medio, que son 300.000 quintales menos que en el 2018 y 700.000 quintales menos que en el año 2019, pero con una demanda superior a la que había en ese momento. Esa producción, gracias a las inversiones que se habían hecho y a las semillas que habíamos desarrollado, se mantuvo más o menos en los mismos niveles en el 21 y en el 22, pero ya en el 23 cayó. Y cayó a 13.5 millones. Y lo que se visualiza ahora es que este año, 2024, que es el último de protección del arroz, va a caer a 13.1. Y te voy a decir, porque se ha mantenido la oferta del arroz, pero trayendo arroz de Tailandia, de Tanzania, de Vietnam, además de lo que se trae de Estados Unidos. Y resulta y viene a ser que cada día se va a poner más difícil. Porque eso es habiendo todavía una protección con arancel, aunque mínimo, pero protección al fin. Pero a partir de enero es cero arancel. Por tanto, independientemente del decir que yo estoy consciente de que al dominicano le gusta más el arroz de producción aquí por una cuestión de sabor, de calidad, oye, las necesidades llevan a que la gente compre lo que más barato puede comprar. Mucha gente me dice, ¿qué es lo que está pasando con el arroz? Que ahora uno lo cocina y uno queda crudo y uno medio que... porque lo están mezclando. Si usted mezcla arroz de aquí con ese importado de mala calidad o con mucho grano partido, obviamente la cocción es totalmente diferente. Entonces, lo que se avisora es muchas dificultades para nuestro país en todos los sentidos, pero muy particularmente en la producción. La producción aquí ha decaído mucho en todos los renglones, porque se ha concentrado en muy poca mano, entre otras razones. Y las áreas cultivables se han reducido. Se han reducido, porque uno de los graves problemas que ha venido arrastrándose por décadas es que aquí áreas agrícolas se han convertido en construcciones. Aquí hay provincias como Espaillá, que en las áreas de producción se han reducido drásticamente, o municipios como Constanza, que las áreas se han convertido en complejos turísticos, o moteles, Entonces, esa reducción de la producción es lo que... la realidad es que nosotros hemos ido reduciendo en este gobierno a unos niveles que es impensable. Y hoy se produce mucho menos. ¿Cuál es el impacto entonces? Se importa mucho más, pero la gente come más caro. ¿Cuál es el impacto entonces en la área propiamente agroindustrial? ¿En qué medida, por ejemplo, si ya nos está sembrando, digamos, tomate, que uno nota incluso en los supermercados que no hay? Pero tú encuentras batata que se produce en 3 meses, papa se produce en 3 meses. Aquí todo, no hable, tomate es de las cosas que los agroindustriales del país prefieren más importar la pulpa que producirla aquí. Producirla aquí. Claro, pues sale más barato. No me diga. Que el proceso agroindustrial es eso, producir barato para vender caro. Sí. Y eso es lo mismo con... Estoy hablando del tomate industrial. Y eso es lo mismo con el maíz, lo mismo con las habichuelas, Sí. Es lo mismo. Sí, todos los renglones aquí. Por eso aquí se ha triplicado. Aquí hay renglones que se ha quintuplicado la importación. Porque aquí sale más barato importar que producir, pero se está produciendo menos. Aquí, en términos de conjunto, aquí se ha triplicado en este gobierno las importaciones de alimentos. ¿Y qué resulta entonces con el mercado turístico, digamos? Que Bueno, eso, nosotros porque la agricultura nuestra estaba supuesta a suplir
una parte importante de Nosotros ese habíamos consumo. aumentado los niveles de suplir a los centros turísticos Ujú. la producción nacional, pero eso ha ido perdiendo espacio. Pero esta gente vive en ilusiones y de mentiras y dicen que aquí se está supliendo la demanda un 92%. Y simplemente los números dicen que no, porque si hubiese sido que estuviéramos supliendo el 92% con producción nacional, aquí no hubiese sido necesario triplicar las importaciones de alimentos. Tan sencillo como eso. Y en el caso de las frutas, Carlos, como la sandía, la piña, el propio banano o guineo, ¿cómo? Aquí se ha reducido la exportación de guineo en casi un 30%. Aquí se está produciendo 50% de la piña que se producía anteriormente. Aquí se ha reducido la producción de todo. Pero usted lo ve en la calle. Usted salía en el 19 y pasaba por la Lingo con 27. Usted encontraba 10 vendedores de piña a 3 por 100 pesos. Pues ellos de ahora. O usted encontraba vendiendo fresa bien bonita. Sí. Vaya ahora, no se ve. O pitahaya. Sí. El propio aguacate y el propio mango. El aguacate Ya uno no lo se ve. aumentó la cantidad porque nosotros dejamos muchas plantaciones que no habían llegado a su nivel de producción, la cantidad, pero realmente en la mano de esta gente. Por ejemplo, ¿qué hacíamos nosotros cuando promovíamos las cooperativas o asociaciones de productores de aguacate? Que lo dábamos de empacadora para que ellos mismos exportaran. Pero le conseguíamos la licencia, la certificación, para que ellos mismos fueran dueños de la ganancia de esa exportación. Pero todo eso lo abandonaron estas autoridades. Aquí el pequeño y mediano está desguarnecido. Los grandes han acaparado la producción y lógicamente se mantienen y van a mantenerse en cualquiera de las condiciones. Pero aquí hay que pensar que la mayoría de los ciudadanos somos clase media o pobres. Entonces en eso es que tienen que enfocarse en los gobiernos. 4 años más de ese desamparo y de ese abandono de la agropecuaria nacional. Bueno, nos pintan un panorama de cara al 28, digamos, medio tétrico. No, nosotros tenemos que prepararnos porque el país, cada vez que ha retrocedido, ha encontrado una mano salvadora. Entonces nosotros vamos a salvar. Lo que este país tiene que convencerse de que este país solamente se salva si gana el PLD. Bueno, pues dejémoslo ahí y nos volvemos a ver la semana que viene. Así es. Y para todos los dominicanos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mis mejores deseos para que salgamos de este desastre que nos han creado las autoridades del derroche y el dispendio. Tienen que olvidarse de la principal canción de Manuel Jiménez. Olvídense del derroche. Llegó el momento de que nosotros manejemos bien nuestras finanzas. Dios lo oiga. Telesanto Domingo es análisis de la noticia. Telesanto Domingo es medio ambiente. En Telesanto Domingo somos cultura, salud, economía, deportes. Telesanto Domingo, televisión con sabor dominicano.